¿Cómo les va? Bienvenidos. Hasta ahora vamos a empezar nuestra agenda abierta. Giovanni recién terminaba Conexión Digital. Ya han tenido una buena actualización sobre los hechos que generan noticia hasta ahora. Nos vamos a detener aquí en Agenda Abierta con un tema trascendental. No solamente porque se trata de colegas, sino por todo lo que implica que en una frontera, en un lugar como Esmeraldas, esté ocurriendo esto. Ecuador, autoridades gubernamentales confirman secuestro de equipo periodístico de Diario El Comercio. Según el ministro de Interior de Ecuador, las víctimas estarían en Colombia. ¿Qué expresa este hecho? Preguntamos. Delincuencia activa, inacción estatal, censura a la prensa, distintas opciones para que usted hasta ahora también ya en Twitter vaya sumándose, me corro un poquito más para que se lea mejor, vaya sumándose y pueda responder y participar junto a nosotros en este día. En Egipto, tercer y último día de elecciones presidenciales, más de 13.000 centros de votación en todo el país. Hoy termina justamente la tarea, ya por la diferencia horaria ya estamos como en la última etapa de ese punto. En Colombia, decimos, Naciones Unidas dice que cada 48 horas matan a un líder social en el país. ¿Por qué no acaba la violencia política? Es nuestro interrogante en Red Social. ¿Hay inactividad estatal deliberada? Deliberada es cuando algo se hace a propósito, ¿sí? No se ocupan del tema porque la guerra genera miedo y se necesita como elemento disciplinador, o se trata simplemente de una política de Estado. Así las cosas, vamos a empezar a abordar los hechos a partir de este momento. Lo vamos a hacer revisando información. César Navas confirmó este martes que un equipo periodístico del diario El Comercio fue secuestrado en la parroquia Mataje en Esmeraldas, dentro del territorio ecuatoriano. Navas aseguró que hay conocimiento de que los secuestrados se encuentran bien e informó que ya ha existido un contacto del Estado con los secuestradores. Este hecho es el último incidente en una larga cadena de sucesos, incluyendo coches bomba y explosiones en las carreteras. En días pasados, 3 soldados ecuatorianos perdieron la vida en un ataque con explosivos. Luego de que Ecuador decidiera colaborar en el proceso de paz y servir como mediador con el Ejército de Liberación Nacional, el incremento de la violencia en la frontera de ambos países resulta alarmante. Para un país que considera estas acciones como anómalas y que queda en una situación asimétrica en comparación del país vecino que experimentó más de medio siglo de conflicto armado. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos las repercusiones del secuestro de estos 3 trabajadores de la comunicación en un escenario que amenaza la seguridad de Ecuador y vislumbra el incremento de las actividades ilícitas en su territorio. El tiempo. Este es el título de este medio de comunicación colombiano. Secuestro de periodistas, tensión a la frontera entre Ecuador y Colombia. 2 periodistas ecuatorianos y un conductor, un chofer, fueron secuestrados en una zona fronteriza donde operan grupos armados vinculados al narcotráfico, informó el ministro de Interior de Ecuador, quien pidió a Colombia más seguridad en la frontera. 3 trabajadores del medio del comercio fueron secuestrados, afirmó Navas, quien dijo que se presume que los secuestrados están en Colombia, por lo que afirmó que el equipo especializado de la policía está trabajando sobre esa hipótesis puntualmente. Otro medio de comunicación, El Comercio, esta vez de Ecuador, Consejo Nacional de Seguridad Pública, se reúne el 28 de marzo para analizar la situación del equipo periodístico del Comercio. Este día entonces se prevé este encuentro. Allí en la bajada de la información, repite, lo mismo, encuentro que se va a dar. Secuestro del equipo periodístico en la parroquia de Mataje, Esmeralda, frontera con Colombia. Encuentro que se va a dar, iba a decir, en el día de hoy y que va a sesionar por convocatoria del presidente Lenín Moreno. Metro Ecuador, que tiene hasta ahora, periodistas exigen urgente liberación de colegas secuestrados en Mataje. Un centenar de periodistas ecuatorianos autoconvocados a través de redes sociales hicieron una vigilia en Quito pidiendo la urgente liberación de 3 colegas de El Comercio secuestrados aquí en esta zona de la frontera. Velas encendidas, equipos de trabajo se han visto ayer en esta vigilia, cámaras, micrófonos, grabadoras, elementos de nuestro quehacer cotidiano. Los queremos vivos, nos faltan 3. Algunas de las etiquetas que luego se posicionaron en redes sociales y que surgieron allí en esta vigilia. Algunos colegas hablaron de la falta de garantías para ejercer la profesión en una zona fronteriza donde se han reportado, como veíamos, atentados contra fuerzas de seguridad del Estado. El Universo dice:
esto era algo que estaba previsto también y que ayer ya se mencionaba, se suspende visita de 14 asambleístas a Esmeraldas. Una delegación de asambleístas iba a ir a Mataje y San Lorenzo, esto es precisamente frontera con Colombia. Era un encuentro donde justamente iban a poner en evidencia qué es lo que está pasando en la zona para luego discutir y hacer las reformas que se necesiten a las leyes vigentes. El Espectador dice plagio de periodistas en Ecuador, síntoma de un problema mayor llamado Guacho. Están hablando de este es un seudónimo, de esta persona que sería un jefe de las disidencias de la FARC en la frontera con el vecino país. Dicen su amenaza, la de Guacho, es bien conocida en Colombia. Desde octubre del año pasado el gobierno afirmó que su prioridad en temas de defensa era la captura de este hombre, pero hasta ahora no ha sido posible. Aquí hay que decir también, autoridades de Estados Unidos están en la zona, en Ecuador precisamente, y hay que ver si esto influye o no y cómo en este hecho o si se trata de un hecho de delincuencia común. Me vengo aquí, 24 de marzo. Nos vamos a quedar en esa fecha. Ecuador y Colombia se comprometían a redoblar seguridad en esta frontera caliente, frontera común. ¿Por qué? Porque había vidas que se habían perdido justamente. Tulcán, frontera con Colombia, albergaba una reunión extraordinaria de una comisión binacional de frontera que había sido creada justamente para atacar de lleno estos problemas en esta zona. Los presidentes de ambos países se comprometieron a estrechar colaboración en materia de seguridad frente a la amenaza de los grupos armados que se dedican al tráfico de drogas y otras actividades. En medio del enfrentamiento entre estas bandas por el control de los eslabones del negocio del narcotráfico, hay población civil, que es la que, lamentablemente, como suele repetirse en estos casos, lleva la peor parte. La zona de Tumaco, cercana a la frontera, amaneció ayer sin energía eléctrica porque hubo un atentado contra 2 torres. Un líder comunitario en Tumaco que pidió proteger su identidad dijo que el temor entre las personas está en todo Tumaco, en la zona rural como la urbana. Acá la guerra no se fue, ha dicho él, solo cambió de camiseta y lo peor es que no se le ve a la fuerza pública haciendo nada para cambiar la situación. No se perciben los anuncios que ha hecho el gobierno. En las últimas horas, además, se han dado las situaciones más difíciles. Si las noches eran peligrosas en zonas donde las autoridades no se atreven a quedarse, ahora en total oscuridad es peor. La gente se siente sola, ha dicho este hombre. Estamos hablando de que se protege su identidad justamente tras las declaraciones que ha dado. Este panorama, dicen, podría aumentar los desplazamientos. Me quedo con ese término justamente para ver los atentados que se han dado en San Lorenzo, por ejemplo. Vamos a hablar por qué el gobierno teme desplazamientos. Bueno, en San Lorenzo, Esmeraldas, desde enero pasado grupos armados están causando ya de por sí estos desplazamientos. Se habló de esto en una reunión del Gabinete Intersectorial de Seguridad en Territorio, habló de esto el ministro de Ecuador, César Navas, dijo algunos ciudadanos habrían huido de Mataje. Se le dará apoyo a toda la población que se desplace a otros sectores. Es una zona que está bajo tensión, obviamente, por la situación que están pasando. Quien no reside en la zona difícilmente puede entrar a este sector donde se produjo el atentado del martes. Solo se permite el acceso a los residentes con estricta revisión. Esta es una decisión que ha tomado el gobierno justamente a raíz del secuestro de los colegas. Hay un control militar que revisa la parte baja de los automotores para alertar de la presencia de explosivos, por ejemplo. Se han tomado medidas de previsión, pero la realidad es que aquí pasan cosas. Quiero irme en este momento a nuestro espacio de análisis con un sociólogo, con un docente de la Universidad Central del Ecuador que se llama David Chávez, para ver qué cosas pasan y en qué punto estamos y qué es lo que visibiliza justamente este secuestro de colegas que se ha vivido en la nación ecuatoriana. Bienvenido, profesor Chávez, ¿cómo le va? Buen día, Marcela, un gusto estar en Telesur. Muchas gracias. Lástima que encontremos el momento para hablar en una situación difícil como esta, pero que no es nueva, lamentablemente. En esa frontera, en Esmeralda, pasan cosas. Por lo tanto, sería bueno empezar por ahí. ¿Qué cosas pasan?
Bueno, efectivamente, la situación de frontera con Colombia ha sido siempre una situación compleja para el Ecuador, ¿no? En particular, desde la implementación del Plan Colombia hace ya varios años, la situación tendió a agravarse en la frontera. Sin embargo, es necesario puntualizar algo. Nunca en el caso del Ecuador hemos tenido un despliegue de violencia por estos problemas de frontera como el que hemos visto en estos últimos meses. Esta sucesión de atentados, hemos tenido ya al menos 6 incidentes violentos y el secuestro de periodistas que ha ocurrido en estos días. Entonces, una situación así de grave, digámoslo, no la hemos vivido. O sea, en décadas hemos tenido secuestros, hemos tenido situaciones conflictivas, enfrentamientos en frontera entre grupos irregulares y las Fuerzas Armadas nuestras, pero esta sucesión de eventos violentos llama mucho la atención porque no ha sido la tónica, digamos, de la situación de frontera. Eh, Preocupa porque creo que ahí están en juego ciertos elementos de una recomposición de la lógica de violencia con la que los grupos irregulares, que al parecer son grupos disidentes de las FARC, etcétera, están recomponiendo su control territorial y sus evidentes vínculos con el narcotráfico. De los indicios que las autoridades han mostrado hasta ahora, podría tratarse de vínculos con el narcotráfico de cárteles mexicanos, lo cual sería sumamente preocupante. Ha nombrado la palabra clave, profesor, México. Ayer en la vigilia también surgía, se necesitan garantías para el trabajo periodístico para que no suceda lo que sucede hoy en México. Y ya cuando uno dice México, automáticamente en este momento se asocia a la violencia política en el país y lamentablemente al exterminio de compañeros de tareas. Creo que hablar de México en este contexto ya nos da una alerta muy, muy importante. Indudablemente. Es decir, creo que para todos nosotros lo primero que se nos viene a la cabeza es precisamente ese terrible y catastrófico panorama que podemos ver en México, efectivamente. Sin embargo, yo creo que tanto el gobierno del Ecuador como el gobierno de Colombia pueden tomar medidas para controlar la situación de frontera. A mí me preocupa también el contexto político en el Ecuador, porque creo que esta sucesión de hechos violentos está teniendo extrañas coincidencias con ciertos eventos políticos. A partir de lo que ha ocurrido, por ejemplo, han surgido voces de la derecha y de ciertos sectores de militares, sobre todo, que han insistido en que esto se debe a la expulsión de la base de Manta que ocurrió a inicios del gobierno de Correa. Nosotros teníamos una base militar en la ciudad de Manta de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y esta base fue sacada al Ecuador, ¿no? Y ya inmediatamente han aparecido voces que dicen que este momento de violencia, esta lamentable situación que tenemos en la frontera, se debe a esto. Esto coincide además con el hecho de que el gobierno ha decidido desmantelar el servicio de inteligencia, el servicio civil de inteligencia, que fue creado también durante la época del gobierno de Correa, como una respuesta además al control que los Estados Unidos tenían sobre los servicios de inteligencia, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Es decir, esto inclusive se hizo público a través de Wikileaks y de varios otros informes de que nuestros servicios de inteligencia reportaban a la Embajada de los Estados Unidos y no al gobierno directamente. De hecho, en esa misma tónica, cuando ocurrió aquel incidente que tensionó las relaciones entre Ecuador y Colombia, cuando Álvaro Uribe era presidente, que fue esta incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano cuando se atacó un campamento de las FARC en la frontera, en el que murió Raúl Reyes y algunos otros líderes de las FARC. Ahí se evidenció que los servicios de inteligencia no funcionaban articulados al gobierno civil, sino a otras instancias y entre ellas a la embajada norteamericana. A partir de eso, el gobierno del Ecuador decidió crear un servicio civil de inteligencia al cual se subordinen las fuerzas de seguridad, y el gobierno ha dicho que va a desmantelar este servicio de inteligencia en estos días. Y me parece que eso no abona precisamente a una política que permita un mejor control de la zona. Es decir, la zona está declarada en estado de emergencia desde el atentado de enero de este año, y sin embargo, al parecer, los controles no están siendo suficientes. Es decir, de lo que se sabe en el caso lamentable, los periodistas
Lo que ha dicho el propio ministro de Seguridad es que los periodistas pasaron por un control policial, por un control militar, y los militares les advirtieron que no debían ir hacia la zona donde están yendo, y sin embargo no se les restringió el paso y se les permitió pasar. Me parece que la situación política del Ecuador, que está en un proceso agresivo y muy acelerado de desinstitucionalización, por un lado abona, o sea, yo mantendría la hipótesis de que eso abona para que los grupos irregulares y vinculados al narcotráfico puedan actuar sintiéndose de alguna manera con más márgenes de acción, digamos. Y por otro lado, para el control y la respuesta que pueda haber de parte del gobierno, también este proceso de desinstitucionalización no ayuda en lo absoluto, ¿no? Profesor, desde aquí nosotros planteamos este tema en Twitter hoy con un interrogante. Y una de las opciones que decíamos, ¿por qué pasará esto?, es si hay inacción por parte del Estado, inacción estatal deliberada. Y con lo que nos está diciendo, justamente, nos vamos a sostener mucho más esa tesis y a buscar elementos probatorios, y más aún si la unimos con la visita de los funcionarios del Comando Sur de Estados Unidos en Ecuador. Demasiados elementos para sumar en este ajedrez político actual en una zona que además sabemos que es zona caliente, Ecuador-Colombia. Exactamente, ese es el otro factor, esa es otra de esas extrañas coincidencias, de esas extrañas y oscuras coincidencias. A poco del primer atentado en Esmeraldas tuvimos la visita de Tom Shannon, de este funcionario de los Estados Unidos, y ahora, en estos, día de ayer, de hecho, de funcionarios del comando que han venido a asesorar, desaparecido. La visita de Shannon, que además pasó desapercibida, eso es una cosa muy interesante, porque lo que está ocurriendo en el Ecuador mediáticamente es digno de estudio. La visita de Shannon pasó como una noticia de segundo o tercer orden. Y además de los acuerdos comerciales y demás que se definieron como una de las líneas de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, uno de los acuerdos fue cooperación en términos militares y en términos de seguridad. Y ahora está la visita de los funcionarios y además insisto que hay internamente este reposicionamiento de ciertos sectores de opinión pública, de ciertos sectores de militares, de exmilitares, de esos exfuncionarios, ministros de defensa, etcétera, que más bien estuvieron siempre hacia la derecha y hacia el alineamiento de una política hacia una política de seguridad alineada hacia los Estados Unidos, han cobrado una notoriedad muy significativa, y me parece que todas esas extrañas coincidencias pueden ayudarnos a pensar muy mal sobre lo que está ocurriendo. Pero en cualquier caso, más allá de cualquier teoría de la conspiración, de cualquier especulación que nos obliga a hilar fino en el objetivo, digamos, el problema es que el Ecuador ha vivido un proceso de desinstitucionalización muy severo en este último año, y me temo que la respuesta que está dando el gobierno no está siendo suficiente. O sea, lo que ha ocurrido con los periodistas me parece que es una muestra de que no hay un suficiente control de la zona en la que están ocurriendo estos penosos eventos. Por último, ya, usted me dice, la respuesta por parte del gobierno de Ecuador no ha sido suficiente. Y yo sumo aquí, ¿y la respuesta por parte del gobierno de Colombia? Bueno, digamos que ahí sí tenemos ya un histórico reclamo de que la presencia del gobierno colombiano en la zona de frontera siempre ha mostrado debilidades, por decirlo menos, ¿no? Y esto ha sido histórico. Me parece que en este momento se reproduce esto. El momento en que hubo mayor presencia fue cuando empezó a aplicarse el Plan Colombia, pero esta fue una presencia violenta que más bien agudizó la situación de frontera. Esto habría, y digamos, ahora estaríamos quizá en un tercer momento, porque la situación de frontera se ha caracterizado por una cosa que inclusive los sectores de derecha siempre han reclamado para exigir una intervención de los gobiernos en general, no solo de este nivel anterior, los gobiernos en general una intervención más guerrerista, digamos, en la frontera del lado ecuatoriano, ha sido que la zona de frontera nuestra era una especie de zona de paso, descanso o abastecimiento de las FARC. Y efectivamente, más o menos así es como funciona la zona de frontera, lo cual hacía que los eventos de violencia, si bien ocurrían, como dije de inicio, eran eventos más bien puntuales, esporádicos y que no llegaban a un nivel de tensión como el que estamos viviendo en estos días.
Con el Plan Colombia eso se alteró, posteriormente las cosas y con la desmovilización y todo, al parecer se calmaron un poco, sin querer decir que la situación no sea compleja como siempre en esta zona, pero este aparecimiento de un súbito despliegue de violencia vinculado además al narcotráfico me parece que nos hablaría quizá de un tercer momento de esa situación de la frontera que cambiaría sustancialmente las cosas. Pero la respuesta del lado del gobierno colombiano más o menos ha sido la que estamos viendo ahora, es decir, el gobierno colombiano tiene dificultades para el control de la zona, que no pasa estrictamente por lo militar. La presencia del Estado es bastante más débil, entonces me parece que ahí no ha habido tampoco una solución, ya no solo este momento, sino que eso tiene historia, digamos. Sin embargo, igual, ahí habría que ver que yo pienso que esto que está ocurriendo ahora no tiene un carácter, y en términos políticos, digamos, y el uso que se vaya a hacer de esto y las respuestas políticas que vaya a haber frente a esto, no tienen un carácter estrictamente local y no se restringen estrictamente a lo que pasa internamente en Ecuador o internamente en Colombia. Yo creo que para muchos sectores de las derechas de nuestros países y para sectores alineados a los intereses de los Estados Unidos a nivel regional, en medio de la recomposición que Estados Unidos está teniendo en cuanto a la hegemonía geopolítica a nivel regional, esto puede ser muy bien aprovechado para posicionar la necesidad de políticas y de virajes a nivel del gobierno, al menos en el caso ecuatoriano, que tiendan a favorecer a esos intereses. Lo cual es lamentable porque eso también va a minar la posibilidad de que una cosa tan grave sea tratada a nivel de política de Estado y no esté vinculado a este tipo de intereses. Y allí un gran alerta y una gran alarma. Profesor, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. David Chávez con nosotros, sociólogo, docente de la Universidad Central de Ecuador. Hablaba de todo este panorama y mientras tanto nos surgían asociaciones. En esta agenda abierta, en breve vamos a hablar del exterminio de líderes sociales colombianos. Si Santos en este momento no puede con esa frontera, tampoco vamos a ver que con ese plan de defensa que tiene, puede con el país. Aquí también hay varias cosas para revisar y esto lo dejo ya en un día que es como más suave porque estamos entrando a un feriado largo en la mayoría de nuestra región, a raíz de las Pascuas. Cuando pasa esto y cuando hay grupos armados en una zona es porque el Estado, como tal, está disminuido o ausente. Y cuando se infunde el miedo, como hemos visto acá en uno de los testimonios de los pobladores que reseñaba un medio de comunicación, es porque con ese miedo también están buscando aplicar un elemento y es porque el anclaje social no existe. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Ya nos vamos a seguir ocupando en los siguientes capítulos también de ir develando qué está pasando allí en Esmeraldas y con una mirada mucho más profunda aún porque hay más para conocer, hay más tela para cortar en este análisis. Mientras tanto, seguimos muy activos y pendientes justamente del destino de nuestros colegas, de estos 3 trabajadores del diario El Comercio de Ecuador. Aquí, del lado de Venezuela, hoy el diario Vea tiene un titular, confirma el secuestro de 2 periodistas de Ecuador. Hay que agregar que también falta una tercera persona, por eso en las etiquetas dicen nos faltan 3 en Ecuador, son 2 periodistas y un conductor del Comercio. Es lo que encontramos de este lado del mundo citado en un medio de comunicación. Pausa rápida, ya volvemos. Fíjense lo que pasa en Egipto. Les decía al comenzar este programa, tercer y último día de elecciones presidenciales, donde no parece estar el gran interrogante finalmente de quién va a ser el próximo mandatario que lleve las riendas del país, porque ya se da como seguro que Al-Sisi va a ser reelecto. Pero hay otros condimentos que van apareciendo también en este proceso electoral y vale la pena revisarlo. Está nuestro compañero desde allí, corresponsal en Egipto para Telesur. Adelante, Josbel. Gracias, saludos para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Hoy se celebra en Egipto el tercer y último día de los comicios presidenciales, donde se decide entre 2 candidatos quién dirigirá el país para un próximo mandato de 4 años. Hasta ahora no se ha informado ningún tipo de porcentaje, no obstante, algunos pronósticos hablan de que estos comicios pudieran ser una cómoda victoria para el actual presidente Abdel Fattah al-Sisi, que recordemos compite en este proceso con Musa Mustafa, un político poco conocido en Egipto.
Los colegios electorales, al igual que los 2 días anteriores, abrieron a las 9 de la mañana y permanecerán hasta las 9 de la noche. Seguidamente, según han dicho, iniciará todo el proceso de escrutinio, aunque el resultado final se dará a conocer el próximo 2 de abril. Destacar que durante la jornada de este martes el proceso se desarrolló con normalidad, solo se registró un problema en la gobernación de Beni Suef, donde un jefe de colegio rechazó la participación de algunos electores por tener cédula de identidad vencida. Algunos observadores internacionales, como los de la Unión Africana, destacaron la tranquilidad del proceso durante los últimos 2 días. Según dijeron, los votantes emiten el sufragio en un entorno pacífico. Señalar también que la Autoridad Nacional Electoral ha pedido más participación por parte de los jóvenes y las mujeres en lo que resta para el cierre de las urnas. Es importante tener en cuenta que para realizar estas elecciones presidenciales de 3 días se habilitaron más de 13.000 colegios electorales en las 26 gobernaciones del país y unos 18.000 jueces están al frente de esos centros de votación. Esta es la información que tenemos por ahora. Nosotros volveremos en próximos espacios para seguir actualizando a toda nuestra teleaudiencia sobre cómo transcurre el día de hoy, el tercer y último día de estos comicios electorales en Egipto. Adelante. Muchas gracias. Allí planteado entonces el tema, nos vamos a preparar ahora para ir con esta información también. El ejército árabe sirio está siguiendo adelante con su marcha, con su recuperación de Ghouta Oriental. Las imágenes que se ven de Siria en los medios de comunicación del mundo parten el alma realmente. Madres sobre todo, con niños saliendo de Ghouta. Terrible. Tenemos corresponsal en el lugar de los hechos, está Hisham Uanus con nosotros, jefe de la corresponsalía en Siria. Ampliamos de inmediato. Hisham, cuando quieras. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. Hay que destacar que el ejército árabe sirio continúa con la evacuación de los civiles de la región de Ghouta Oriental, al tiempo que continúa la salida de los grupos armados junto a sus familias de varias localidades de Ghouta Oriental hacia la provincia de Idlib. Actualmente el proceso se desarrolla en las localidades de Jobar, Zamalka, Erbil y Ain Tarma, al sur de la región de Ghouta Oriental. Anteriormente han salido de la localidad de Harasta en la parte oeste de la región de Ghouta. Hasta el momento salieron en total más de 25.000 armados junto a sus familias hacia la provincia de Idlib de los grupos terroristas, los Libres del Levante, Ahrar Sham, también las brigadas de Ar-Rahman y asimismo los terroristas del Frente al-Nusra. Se prevé que continúe durante los próximos 2 días la salida de los armados de la parte sur de Ghouta Oriental y hay que llegar, posiblemente llegue el número de esta zona nada más de Ghouta Oriental, de los que salen alrededor de 35.000 armados junto a sus familias hacia Idlib. Mientras el ejército árabe sirio dio un ultimátum a los milicianos del llamado Ejército del Islam desplegados en la localidad de Duma, en la parte noreste de Ghouta Oriental. Un ultimátum de 48 horas: o aceptan evacuar la ciudad y salir hacia la provincia de Idlib o posiblemente hacia la región de Al-Kalamon en la parte centro-este de Siria, o el ejército árabe sirio pondrá en marcha una amplia operación para la erradicación de los terroristas de esta ciudad. Este proceso continúa también contando con la coordinación del Centro Ruso de Reconciliación y asimismo están trabajando sobre el terreno los voluntarios de la Media Luna Roja Árabe Siria que están acompañando a los autobuses que salen de Ghouta Oriental. También hasta el momento han salido o han sido evacuados más de 122.000 civiles de diferentes localidades de Ghouta hacia más de 7 centros de acogida temporal donde reciben ayuda humanitaria y todo tipo de asistencia hasta que puedan volver a sus hogares después de terminar las operaciones de desminado y también la rehabilitación de la infraestructura en sus localidades. El ejército árabe sirio también ha logrado liberar a unos 36 secuestrados que estaban en manos de los terroristas de la brigada de Ar-Rahman en la parte sur de Ghouta Oriental.
La región de Ghouta realmente está al punto de ser liberada por completo. El ejército árabe sirio ha liberado más del 94% del área total de esta región y únicamente quedó la localidad de Douma bajo control de los terroristas del ejército del Islam y algunas pequeñas partes al sur de Ghouta Oriental, de donde están hasta el día saliendo por quinto día consecutivo los armados de las brigadas de Ar-Rahman y los terroristas del Frente al-Nusra. Todo ello ocurre en momentos que al sur de Damasco, en los barrios de Ali Yarmouk y de Al-Hajar al-Aswad, donde están desplegados los terroristas del Daesh, lanzaron varios proyectiles de mortero contra zonas residenciales en Damasco y causaron lamentablemente la muerte de 27 personas y dejaron a otras 58 heridas. El ejército árabe sirio, después de terminar de Ghouta Oriental, todo indica que centraría sus esfuerzos en la parte sur de Damasco para expulsar a los terroristas del Daesh de estos barrios capitalinos. En tiempo que en otras partes de Siria continúa la agresión turca contra la región de Afrin, en la parte noroeste de Siria. Las autoridades sirias, la Cancillería del país árabe, ha exigido la salida inmediata e incondicional de las tropas invasoras turcas y exigió también que la comunidad mundial asuma sus responsabilidades y presione para que Turquía retire sus tropas invasoras del territorio sirio y detenga la agresión contra Afrin, que ha causado hasta el momento la destrucción de la infraestructura, la muerte de cientos de civiles indefensos y también el desplazamiento forzado de miles de ciudadanos que posiblemente llegan a 500.000 personas que han sido desplazadas a la fuerza y que realmente viven en condiciones humanas muy difíciles, contando con el apoyo de las autoridades sirias y sus aliados rusos y alguna ayuda de Naciones Unidas, pero es insuficiente para cubrir sus necesidades. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, Rolf. Muchas gracias, Hisham. De inmediato nos vamos a ir a España. Luego de las protestas vividas ayer, Carles Puigdemont se mantiene como candidato presidencial. Joan Ortiz con la información y luego de inmediato voy a mostrarles últimos hechos en Cataluña, el Pleno de Cataluña a favor de Puigdemont. Últimas noticias en directo. Vamos a ver si las podemos rutear desde acá para verlas. Joan, cuando quieras. ¿Qué tal? Saludos, Marcela, ¿cómo estás? Bueno, Carles Puigdemont era el candidato de consenso el 21 de diciembre, cuando se celebraron las elecciones. Su candidatura fue la más votada dentro del independentismo y ahora esa voluntad de que Puigdemont sea investido presidente se mantiene o igual agarra todavía más fuerza después de los últimos sucesos. No solamente su encarcelamiento preventivo en Alemania mientras Alemania plantea su extradición o no, sino también por la detención de los 4 políticos que ingresaron en prisión la semana pasada. En cualquier caso, hoy se celebraba un debate en el Pleno, en el Parlamento de Cataluña, en el que se instaba a garantizar los derechos políticos de aquellos que están siendo encausados. Y ahí es donde ha ido agarrando cada vez más fuerza la posibilidad de que Puigdemont finalmente sea investido. ¿Y cómo pasará esto? Pues ahí es donde está el gran debate, porque investirlo significa desobedecer y va mucho en relación a lo que hemos estado contando las últimas horas, que en el fondo no está tanto si Puigdemont sí o no. El independentismo tiene claro que Puigdemont sí, sino que lo que está en juego es obediencia o desobediencia al Estado, sabiendo que después de obedecer hemos visto pues estos 4 nuevos encarcelamientos y el dictamen de orden internacional de detención para estos 7 líderes que están en el resto de Europa. Puigdemont, ya sabemos su paradero, ingresado, internado en esa prisión de forma provisional mientras se ve qué sucede con él, aunque en Alemania cada vez hay más voces y cada vez más influentes que aseguran que extraditarlo sería improcedente. Incluso la misma juez que le tomó declaración ha llegado a decir eso, pero Puigdemont no es el único. También hay personas que están en Bélgica y sobre esos ya ha dicho Bélgica que no va a extraditarlos. También sobre Ana Gabriel se ha pronunciado Suiza y ha dicho que no extradita a personas que serán juzgadas por motivos políticos. Y tenemos otro frente abierto en Escocia. Clara Ponsatí, también miembro del anterior ejecutivo de Puigdemont, profesora de una universidad en Escocia,
con quien ya han hablado abogados y han dicho que se va a personar precisamente la mañana de este miércoles. Y ha levantado el caso de Clara Ponsatí en Escocia una gran ola de solidaridad, donde incluso se ha abierto un proceso de crowdfunding para financiar pues los gastos que suponga la defensa de la misma. ¿Y quién la va a defender? El catedrático, el rector de la universidad en la que Clara Ponsatí imparte clases. Así están las cosas a nivel genérico, y a medida que vayan avanzando todo, pues lo iremos contando como siempre para la pantalla de Telesur. Muchas gracias. Venimos corriendo con el tiempo, Joan. El País a esta hora, mientras me esperan también en La Haya con información de la delegación de Bolivia. El País, el Pleno de Cataluña a favor de Puigdemont. El Parlament aprueba una resolución para exigir la libertad de los políticos presos y reconoce sus derechos a ser investidos. Allí lo tienen. ¿Qué están pidiendo? Pleno del Parlamento están reivindicando el derecho de Puigdemont. Dejo esta información que es de hace 3 minutos y me voy a la de ahora. Reacciones en La Haya. A ver. Y estamos además agradecidos a toda nuestra delegación, a nuestro pueblo, a esos 11 millones de bolivianos que hoy nos están siguiendo. Gracias. Muy bien. Allí tenían entonces al jefe de la delegación de Bolivia, están viendo todo lo que es sonrisas y cómo de esta manera termina la fase de alegatos orales en la delegación de Bolivia. Están viendo la tranquilidad y están viendo cómo quieren llevar justamente a la nación boliviana esta presentación de alegatos y cómo se habla aquí de que no busca una victoria Bolivia solo para su país, sino una victoria para ambos pueblos, porque están entrelazados. Esto es muy, muy importante. Una vez que tenemos mayor información sobre esto y sobre lo que se planteó allí, también se lo vamos a ir mostrando. Mientras tanto, me preparo. Es imposible en el ámbito deportivo no decir lo que pasó ayer con la selección de Argentina cayendo por 6 goles. Contra el partido de Argentina-España, 6 nos pusieron por la cabeza los españoles, 1 solo logró hacer Argentina. Es imposible no mencionar el tema, lo vamos a hacer de manera rápida porque el tiempo mucho no nos da, pero hay un tuit que es más que claro, Messi en imágenes de lo que está pasando, y luego vamos a ver también de contarle un poquito más sobre lo del partido. El Messi en imágenes, me voy allí también, lo colgó en Twitter Fernando Ceballos. España 6, Argentina 1, en una imagen, y van a ver allí la imagen de un muchacho que no jugó, de un muchacho que por lo visto va a tener que hacer mucho a la hora de defender la camiseta argentina, y se siente desde los argentinos hinchas de la selección que está muy solo. Miren esta imagen. Se fue antes que terminara el partido. No por la presión de la prensa, etcétera, etcétera, que iba a querer tener su testimonio. Se fue porque no podía creer lo que había pasado, porque sabe que hay mucho para hacer con el trabajo en equipo y porque ha dicho el técnico Sampaoli, señores, hay que hacerse cargo. Así el resultado, España 6, Argentina 1. ¿Qué es lo que pasó con España? Bueno, mostró su poderío, allí estuvo Isco, mucho tuvo que ver lo que pasó con Higuaín, que es terrible cómo se han acordado la familia de Higuaín, terrible lo que pasaba. Todos han tenido la oportunidad ayer en España de hacer un muy buen juego colectivo y de aprovechar cada uno de los espacios. En cada uno de esos espacios, España le ganó a Argentina. Sobre esto no hay mucho más para decir. A las 8 de la mañana le van a tener las imágenes y la movida completa. Imposible desde aquí no adelantarles algo. Pausa rápida, ya volvemos. Tenemos una situación muy difícil en Colombia, larga data, lo cual no abre justamente un buen panorama para esto. Pero también hay una larga lucha porque la esperanza y el respeto a la vida vuelva en el país, porque se busca un entorno de paz. Pero miren lo que pasa. Sputnik está publicando, organizaciones colombianas denuncian asesinato de otros
2 líderes sociales. En menos de una semana han muerto 3 líderes en el departamento de Antioquia, solamente allí. Víctor Zavala, quien hacía parte de un programa de sustitución de cultivos ilícitos y estaba al frente de las juntas de acción comunal de una de las veredas El Rizo, asesinado el domingo. El mismo día fue muerto Jorge Miguel Polanco, a quien le dieron varios impactos con arma de fuego. Tercer caso, el líder social, José Aníbal Herrera, estaba desaparecido desde el 20 de marzo y cuando se encontró su cuerpo fue hallado sin vida en las aguas del río Cauca. Si me voy a La Jornada, un periódico mexicano, vamos a ver cómo Naciones Unidas está pidiendo a Colombia garantizar seguridad de líderes sociales. La comisión pide al Estado colombiano que adopte medidas urgentes para proteger a los defensores de derechos humanos tras los asesinatos de más de un centenar de ellos desde el año pasado. Esta comisión manifestó preocupación por el elevado número de asesinatos de defensores y líderes sociales registrados en el país. Eso no es nuevo, no por eso deja de ser impactante. El Espectador, cuerpo élite tras los asesinatos de los líderes sociales. Este cuerpo élite fue creado 6 meses después que se refrendara el acuerdo de paz entre el gobierno y la que en ese momento eran las FARC-EP. Empezó a operar en junio del 2017 un grupo formado por más de 1000 policías que deberían prevenir, anticipar, investigar estos casos de asesinatos para evitar la repetición. Como ven, los resultados no están siendo buenos para este equipo de tarea. Claro que es difícil desmantelar organizaciones criminales, pero así se da. Por ahora, de los 156 homicidios contra líderes sociales que investiga el Estado, 68 casos han dado lugar a 117 capturas de responsables materiales. Hay 12 modalidades de asesinato de líderes sociales establecidas por este cuerpo élite. Me voy a Telesur, que dice nuestra casa periodística. Colombia, 28 lideresas, mujeres, asesinadas tras acuerdo de paz. Pese a que se firmó, se refrendó que está en marcha este cuerpo élite, los asesinatos de líderes sociales ascendieron a 250, 13,7% de ellos corresponden a mujeres. La cifra revela que de cada 7 asesinatos activistas sociales, 1 corresponde a una mujer, superando el porcentaje de feminicidios en Colombia, el cual es de 10%. Avanza otro portal, colombiano en este caso. Semana. Líderes sociales, el riesgo de ser una piedra en el zapato en Colombia. Durante la última década, la organización que se llama Somos Defensores ha venido reportando agresiones sistemáticas contra los defensores de derechos humanos en ese país. Veamos ahora la conclusión de su último informe. Ser líder social en Colombia es convertirse en una piedra en el zapato para quienes quieren acaparar todo el poder en un territorio. Las zonas más peligrosas para quienes defienden los derechos humanos son Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y norte de Santander. Cuando hablamos de que están delimitadas las zonas, las acciones y cómo debería ser el trabajo, allí aparece entonces ese punto. Cuando hablamos de modalidades, establecemos, según las autoridades colombianas, en el país existen 5 modalidades de asesinatos a líderes sociales que están en pleno auge. Lamentable. Sicario, bueno, está asociado históricamente a lo que pasa en el país. Contratar a una persona para que dé de baja, le quite la vida a otra persona. 53% de la totalidad de homicidios. Por determinar, 17% de los asesinatos a líderes sociales está por determinar. Ese es el parámetro que le dan o el estatus que le dan en la policía colombiana. Las peleas se posicionan como tercer lugar, el medio más empleado para asesinar a los líderes campesinos, 11% de la totalidad. Atracos, 8%. No solo la matan, también la desvalijan. Y aquí viene otra modalidad, todo esto es muy rudo, pero es así y existe también, que es el degollamiento. Así también los matan y
así pierden la vida justamente estos líderes y lideresas sociales. Métodos y modalidades que a esta hora también vamos preguntando y mostrando y conociendo para hablar de lo que está ocurriendo con estos asesinatos, con este exterminio de líderes sociales en Colombia. Tenemos una pregunta en Twitter, vamos a ir a abordar los hechos ahí para ir teniendo también el pulso de qué van respondiendo ustedes. Fíjense que hay 133 votos hasta ahora, hasta el momento en que tomamos esta captura de pantalla. 133 personas han participado y dicen: ¿por qué no acaba la violencia política en Colombia? 13% inactividad estatal, 11% la guerra genera miedo, 76% porque es política de Estado. Y allí justamente la cuestión básica de esto, ¿por qué si hay esa percepción y en redes sociales surge esto? ¿Por qué hasta ahora no se le encuentra una vuelta para acabar la violencia política? Ahí implica desarmar múltiples estructuras que quedará para un próximo análisis. Así nos vamos preparando a despedir nuestra agenda abierta de este día. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre confiando en Telesur a la hora de prender la tele y poner agenda abierta. Hasta la próxima.